Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Una obra maestra. Exacto, tenemos artículos, un blog, y déjame decirte que hay mucho que desempacar. Es una novela que, a pesar de ser de finales del siglo XIX, sigue fascinando a lectores de todo el mundo, Totalmente. Es increíble cómo una obra de esa época puede ser tan relevante hoy en día. ¿verdad? Y es lo que queremos explorar hoy que la hace tan especial. ¿Por qué sigue resonando con tanta fuerza? Bueno, creo que la trama en sí ya es un gancho irresistible. Un hombre que vende su alma a cambio de la eterna juventud. Exacto. Es como un pacto con el diablo. Y el retrato, que envejece en su lugar, reflejando la verdadera esencia de Dorian. Es una idea tan poderosa, ¿no? Y hablando de ideas poderosas, en el blog Librería en Medellín mencionaban la dualidad de la naturaleza humana. ¿Cómo crees que Wilde explora esa dualidad en la novela? Bueno, a través de Dorian, por supuesto. Él busca la belleza eterna, pero a medida que se entrega a sus deseos más oscuros, su retrato se va transformando en algo grotesco, reflejando la corrupción de su alma. Es como si por fuera mantuviera una máscara de perfección. Exacto, mientras que por dentro, bueno, el retrato nos muestra la verdad. Y esto es algo que vemos mucho hoy en día también. Totalmente. Es como en las redes sociales donde todos presentan una imagen idealizada de sí mismos. Y detrás de esa imagen, ¿quién sabe qué hay? Es un poco escalofriante pensarlo. Sí, un poco como Lord Henry Wotton, ¿no? En la novela es un personaje tan carismático, pero al mismo tiempo sus ideas empujan a Dorian por un camino bastante oscuro. Sin duda. Lord Henry es un maestro de la manipulación, con su labia y su aparente sabiduría. Seduce a Dorian y lo guía hacia una vida de excesos, de búsqueda del placer, sin importar las consecuencias. Es una relación fascinante y al mismo tiempo un poco aterradora. ¿Qué crees que podemos aprender de ella sobre la manipulación, sobre cómo protegernos de ella? Creo que nos recuerda que hay que ser críticos con las figuras carismáticas, que no debemos dejarnos llevar por su encanto sin analizar sus intenciones. A veces las personas que admiramos pueden estar influenciándonos de una manera que no nos conviene. Es una buena reflexión. Y hablando de reflexiones, la novela también critica la obsesión con la belleza y la juventud, ¿no? Sí, y creo que lo hace a través de la tragedia de Dorian. Él busca la belleza eterna, pero a un costo terrible. Su alma. Su obsesión lo ciega, le impide ver la verdadera belleza, la que reside en el alma, en la bondad, en el crecimiento personal. Es una crítica que sigue siendo relevante hoy en día, ¿no te parece? Totalmente. Piensa en todas las presiones sociales que nos empujan a perseguir la belleza física, a veces a costa de nuestra salud mental o incluso física. Es cierto. Y Wilde lo vio hace más de un siglo. ¡Qué genio! Y hablando de genialidad, su estilo de escritura es simplemente brillante. El artículo que leí mencionaba su diálogo ingenioso, su uso del simbolismo. Sin duda, Wilde era un maestro de la palabra. ¿Cuáles dirías que son los símbolos más importantes en la novela? Bueno, el retrato, por supuesto, es central. No es solo una pintura, es un espejo del alma de Dorian, una representación visual de las consecuencias de sus Sí, actos. exacto. Y luego está Basil Hallward, el artista que pinta el retrato. En The Hyacinth Review sugieren que Basil podría ser una representación de las propias luchas internas de Wilde con su sexualidad. Es una interpretación interesante, ¿verdad? Basil siente una profunda admiración por Dorian, un amor que no puede expresar abiertamente. Y teniendo en cuenta la época en la que vivió Wilde, la época victoriana tan represiva, es una lectura que cobra mucho sentido. Totalmente. La homosexualidad era un tabú en aquella época y es posible que Wilde haya plasmado sus propias experiencias en Basil, un hombre incapaz de vivir su amor libremente. Es increíble cómo una novela puede tener tantas capas de significado. Y eso es lo que la hace tan fascinante. Creo que ya tenemos una buena base para comprender mejor el retrato de Dorian Gray, ¿no crees? Sí, pero aún hay mucho más por descubrir. Seguimos explorando el retrato de Dorian Gray y hay un aspecto que me parece fundamental, la crítica social. Wilde utiliza la historia de Dorian para, de una forma muy sutil, exponer las hipocresías de la sociedad victoriana. Es cierto, es como si Dorian se convirtiera en un espejo, ¿no? Refleja Sí. esos valores superficiales de la época. Exactamente. Y uno de los aspectos que Wilde critica con más fuerza es la obsesión con las apariencias. Ah. Fíjate, en Dorian, influenciado por Lord Henry, se convierte en un símbolo de esa vanidad. Busca el placer, la belleza superficial, sin importar las consecuencias. Es una crítica que, a pesar de ser de esa época, sigue resonando mucho hoy en día. Totalmente. Esa búsqueda de la perfección, de mostrar una imagen idealizada al mundo, es algo que vemos constantemente. Es verdad. Y muchas veces detrás de esa fachada se esconde un vacío existencial, ¿no? Sin duda, Wilde criticaba la rigidez moral de la época victoriana, donde la reputación era más importante que la autenticidad.
Y Dorian se ve obligado a llevar una doble vida, ocultando su corrupción, su verdadera esencia, bajo una máscara de perfección. Es una crítica a la hipocresía social que sigue siendo relevante hoy en día. Totalmente. Y esa doble vida también nos recuerda esa dualidad de la que hablábamos antes, ¿no? Sí. Esa lucha entre el bien y el mal, entre la belleza y la fealdad, entre la apariencia y la realidad. Son temas que están presentes a lo largo de toda la novela. Exactamente. Y no podemos olvidar la influencia del movimiento estético en la obra de Wilde. Cierto, mencionamos antes que Wilde se consideraba un esteta. Sí, el movimiento estético defendía el arte por el arte, la belleza por encima de la moral. Y esto se refleja en la novela de muchas maneras. Como por ejemplo. Bueno, para empezar, el estilo de escritura de Wilde es exquisito, lleno de descripciones detalladas, de diálogos ingeniosos, de una fascinación por la belleza en todas sus formas. Es verdad. Y Dorian, influenciado por Lord Henry, adopta esa filosofía, buscando experiencias sensoriales sin preocuparse por la ética. Es curioso, ¿no? La novela critica la superficialidad, pero al mismo tiempo se deleita en la belleza. Sí, es como si Wilde nos advirtiera de los peligros de una búsqueda desmedida de la belleza, sin un fundamento moral. Sin duda. Ah. Es una visión compleja llena de matices. Exacto. Wilde no nos da respuestas fáciles. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la sociedad, sobre nuestros propios valores. Y hablando de reflexiones, The Hyacinth Review planteaba una interpretación bastante interesante sobre Basil Hallward. Sí, sugieren que Basil, obsesionado con la belleza de Dorian, podría representar las propias luchas de Wilde con su sexualidad. Es una lectura simbólica muy interesante. Sin duda. El retrato, en este caso, no solo refleja el alma de Dorian, sino también los deseos, las frustraciones de Basil y quizás el propio Wilde. Es una lectura que cobra mucho sentido si tenemos en cuenta el contexto social de la época. Claro, la represión, los tabúes. Exacto. Y eso nos recuerda que el retrato de Dorian Gray no es solo una historia de horror, sino también una reflexión sobre la identidad, sobre la represión, sobre la búsqueda de la autenticidad en una sociedad llena de normas y expectativas. Es increíble cómo una novela escrita hace más de un siglo puede seguir generándonos tantas preguntas. Y eso es lo que la convierte en una obra maestra. Y llegamos al final, al momento que nos dejó a todos en shock. El final de El retrato de Dorian Gray. Un final que no solo es impactante, sino que además nos deja con muchísimas preguntas. Es verdad. Recuerdo que cuando cerré el libro me quedé con una sensación muy extraña, como una mezcla de horror y alivio a la vez. La muerte de Dorian. ¿Cómo la interpretas tú? Es una pregunta difícil. Y creo que ahí reside la genialidad de Wilde. No nos da respuestas fáciles. La muerte de Dorian se puede ver como la culminación de su decadencia. Al intentar destruir el retrato, que era como el símbolo de su corrupción, termina destruyéndose a sí mismo. Es como si su alma no pudiera soportar más el peso de sus actos. Exacto. Y recordemos que Dorian sacrificó su alma a cambio de la juventud eterna. Cierto. Podríamos decir que al final su alma queda atrapada en el retrato. Es una idea interesante. Al fin y al cabo es el retrato que vuelve a ser bello, ¿no? Sí. Al principio, el retrato era una obra de arte. Claro. Pero a medida que Dorian se corrompe, el retrato se transforma en algo grotesco, en un reflejo de su alma. Y al morir, Dorian recupera su verdadera apariencia, la de un hombre envejecido marcado por el pecado, mientras que el retrato vuelve a mostrar al joven e inocente Dorian. Es como si se invirtieran los papeles. Es una imagen muy poderosa. La belleza regresa al retrato, que es solo una imagen, Sí. mientras que el alma queda atrapada en un cuerpo decrépito. Es como si Wilde nos dijera que la belleza física es efímera, que lo que realmente importa es la belleza interior. Totalmente. Y ahí está la gran lección del retrato de Dorian Gray. Dorian, obsesionado con la juventud, con el placer, descuidó su alma y eso lo llevó a su propia destrucción. Es una advertencia para todos nosotros. No podemos vivir solo para las satisfacciones superficiales, debemos cultivar nuestro interior, nuestra ética, nuestra compasión. Es una lección que resuena con mucha fuerza en el mundo actual, ¿no? Sin duda, un mundo obsesionado con la imagen, con la juventud, con el éxito a cualquier precio. A veces parece que nos olvidemos de lo que realmente importa. Es verdad. Y creo que esa es la razón por la que el retrato de Dorian Gray sigue siendo tan relevante hoy en día. Nos ofrece una historia apasionante, pero también nos invita a reflexionar sobre temas profundos. La culpa, el perdón, la naturaleza del bien y del mal, la responsabilidad individual. Y nos deja con muchas preguntas. ¿Qué sucede con el alma de Dorian? Sí. Está realmente atrapada en el retrato. ¿Puede un alma corromperse hasta el punto de no tener redención? Son preguntas que cada lector debe responder por sí mismo.
Y creo que esa es la magia de la literatura. Nos da herramientas para explorar la condición humana, para confrontar nuestros miedos, nuestros deseos, para buscar respuestas a las grandes preguntas de la vida. El retrato de Dorian Gray es sin duda una obra maestra. Una obra que nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestros valores, a buscar la belleza verdadera, la que reside en el alma. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inversión en esta fascinante obra de Oscar Wilde. Esperamos que te haya inspirado a leerla, a explorarla, a descubrir sus múltiples capas de significado. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Hasta la próxima. Y recuerda, la verdadera belleza es la que perdura en el alma.